Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a presentar la conferencia 483. Venimos pues con las noticias que han acontecido más importantes de esta semana, de un poco más allá, en relación con el Vaticano. Hoy vamos pues a hacer un repaso de lo que es este papado tras bambalinas, este poder que forma parte de este rey del norte profetizado en la Biblia, en Daniel 11 y en otros lugares, como la primera bestia, que dirigiría al mundo hacia un nuevo orden mundial en este fin de los tiempos. Este Vaticano, que trabaja siempre de esta forma sutil, de esta forma soterrada, empujando de una manera pues magistral, por desgracia, a un mundo y a unas naciones y a unos pueblos pues hacia este nuevo orden mundial en el cual él pues se va a erigir como adalid de todas las naciones, va a ser el líder moral que finalmente va a ocupar el trono del tercer templo que se va a instalar en Jerusalén. Ya sabéis pues todo lo que está aconteciendo en esas tierras en relación a todo esto, para pues poder finalmente dar la bienvenida a ese anticristo profetizado en la Biblia. Hoy vamos a hacer, por tanto, un repaso de las noticias de actualidad en relación con el Vaticano. Antes, recordando pues este versículo de Apocalipsis 18, versículo 3, donde nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Unos mercaderes que ya sabéis que son pues estos grandes empresarios, estas empresas enormes, multinacionales del mundo, también pues los gobernantes, la gente de poder político, y también pues las sociedades secretas y todo lo que se cuece entre bambalinas, ¿no? Siempre pues coordinado con este poder que es el Vaticano, que se presenta ante el mundo como un bien, como un bien que viene a la tierra para salvarla de todos los problemas que tenemos, pero que en realidad pues es un mal disfrazado de bien, ¿no? Es un lobo con piel de cordero. Vamos a ver todo esto y lo vamos a ver pues a través de las noticias que han acontecido. Vamos a hacer un repaso lo más ágil posible de lo que ha sido esta semana, estos últimos días en relación a este tema. Empezaremos pues por el objetivo que persigue el Vaticano, el objetivo que persigue el papado, que es trabajar para unir a todos bajo su paraguas. Esto es su objetivo, su interés es este, ¿no? Es para crear este nuevo orden mundial, pues es ir trabajando a todo el mundo para irlo uniendo bajo su liderazgo moral. Empezaremos por esta noticia de esta semana, que nos dice lo siguiente: el Papa León XIV afirma que restablecer la plena comunión de los cristianos es prioridad en su pontificado. Bueno, esto ya viene siendo habitual desde el Concilio Vaticano II, que aconteció en los años 60, y todo esto pues ya ha ido evolucionando, y hoy en día pues de esos polvos tenemos estos lodos, ¿no? Nos dice la noticia: como obispo de Roma, considero uno de mis deberes prioritarios la búsqueda del restablecimiento de la plena y visible comunión entre todos aquellos que profesan la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, afirmó. En la audiencia estuvieron presentes su Santidad Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, su Beatitud Teófilo III, patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, y su Santidad Mar Awa III, patriarca de la Iglesia Siria de Oriente. Estos líderes cristianos también estuvieron presentes en la misa de inicio de su pontificado este domingo, a la que asistieron además varios representantes de otras religiones: judíos, musulmanes, hindús, budistas, sikhs, zoroastrianos y jainistas. Además, reivindicó el legado del primer concilio ecuménico, la reunión de obispos cristianos celebrada en el año 325 en Nicea, hoy Iznik, en Turquía, que puso las bases para llegar a un consenso en la Iglesia a través de una asamblea que representara a toda la cristiandad. Bueno, aquí se está uniendo varios conceptos. Por un lado, vemos como una vez más el papado, ya lo dice abiertamente desde hace muchos años, busca este ecumenismo, busca unir a todos los cristianos de todas las tendencias, incluidos protestantes, incluidos adventistas, incluidos todos, en este paraguas que él pues va a crear en esta tierra, ¿no? Él tiene esta aspiración y por profecía sabemos que lo va a lograr durante un tiempo. Además, rememora en este artículo pues lo que fue este concilio ecuménico de Nicea del año 325, donde se consiguió en esos momentos, a través de forzar todo lo que es la doctrina cristiana, tergiversándola totalmente en muchos aspectos, para conseguir ese ecumenismo en ese momento, ¿no? Todo esto, como ahora se va a celebrar pues el aniversario
de esa celebración del 325, y eso se va a hacer otra vez en Nicea. Va a haber un concilio, por tanto, y ellos ya están preparando el terreno para poder dar un golpe de gracia a todo este ecumenismo que se viene trabajando con total fuerza desde los años 60 con ese Concilio Vaticano II. Nos dice, este concilio representa una etapa fundamental para la elaboración del credo compartido por todas las iglesias y comunidades eclesiales. Conforme estamos caminando hacia el restablecimiento de la plena comunión entre todos los cristianos, reconocemos que esa unidad debe ser unidad en la fe, manifestó el Santo Padre. El Concilio de Nicea fue un momento clave en la historia del cristianismo, del que el próximo año se cumplirán 17 siglos, 1700 años. El Papa Francisco expresó en varias ocasiones su intención de viajar a Turquía para dar un nuevo impulso al diálogo ecuménico. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación por parte de la Oficina de Prensa del Vaticano de que el Papa León XIV vaya a realizar esta visita apostólica. Bueno, pues ya vemos cómo ellos pues, siguen trabajando para unir a todas las naciones, a todas las religiones bajo un mismo paraguas. Vemos cómo este concilio que se va a celebrar en Nicea, en Turquía, va a ser una oportunidad de oro ya prácticamente definitiva para poder empezar a ver resultados ya tangibles de verdad con todo este mundo ortodoxo, con toda esta iglesia que se partió en el siglo XI y que todo indica que poco a poco pues, irán recobrando esa unidad, ¿no? También con los protestantes, etc. Una jugada magistral, como siempre. Aquí os dejo pues, el resto de la noticia. Vemos, consciente de que sinodalidad y ecumenismo están estrechamente relacionados, deseo asegurar mi intención de proseguir el compromiso del Papa Francisco en la promoción del carácter sinodal de la Iglesia Católica y en el desarrollo de formas nuevas y concretas para la sinodalidad cada vez más intensa en el ámbito ecuménico, afirmó el pontífice en su discurso. Bueno, ¿qué es la sinodalidad, ¿no? Pues es este dar voz a las bases, es este dar voz a todo el mundo para que entre todos podamos decidir cuál es la doctrina correcta, qué es lo correcto para que todos podamos andar en comunión. Esto es la sinodalidad. Por tanto, la sinodalidad va directamente relacionada con el ecumenismo. Sin sinodalidad no hay ecumenismo. Esta es la jugada que se está cociendo desde ya hace años y que el Vaticano la está implementando de una forma tan impresionante, tan sutil también, en todo el mundo. Nos dice también contra los condicionamientos ideológicos. Seguidamente, el pontífice clamó contra los condicionamientos ideológicos y políticos, señalando que solo superándolos se puede ser verdaderamente eficaz al decir no a la guerra. Del mismo modo, instó a decir sí a la paz, no a la carrera armamentística, sí al desarme, no a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra, y sí al desarrollo integral. Bueno, ellos, pues para poder superar todas las diferencias doctrinales que hay entre tanto cristianismo diferente y entre tantas religiones diferentes, pues lo que hacen es poner hincapié en todos los problemas del mundo, los problemas de la guerra, los problemas de la crisis económica, los problemas del cambio climático, el problema de las pandemias, todo tipo de problemas que nos están acuciando por todos lados. Pues esto es la excusa para que todos pues, nos olvidemos de nuestros principios y nos unamos en ecumenismo para afrontarlos, ¿no? Bueno, es realmente la jugada al revés. Lo que nos dice la Biblia y el Dios de la Biblia claramente es que nosotros debemos ser fieles a los principios correctos, a los principios de Dios. Tratar bien a todo el mundo, desde luego, pero luego lo que no podemos hacer es dejar nuestros principios para abrazarnos a otras religiones para supuestamente arreglar el mundo, cuando el mundo no lo vamos a arreglar nosotros. En todo caso, lo va a arreglar Dios cuando sea el momento. Pero primero las profecías indican que lo vamos a pasar mal. Por tanto, todo esto es una tergiversación total de lo que nos dice la Biblia, desgraciadamente, que es lo que está haciendo el Vaticano desde hace ya tantos siglos, ¿no? Y tanta gente no lo sabe, no lo comprende porque no profundiza, pero realmente si profundizas un poco enseguida ves que esto va por aquí. También reconoció los notables esfuerzos realizados por el Papa Francisco en favor del diálogo interreligioso y dirigió un saludo especial a los judíos y musulmanes. Bueno, porque ellos están trabajando pues, para instalarse en Jerusalén. Cuando judíos y musulmanes se hayan destrozado entre ellos y los judíos hayan hecho el tercer templo en Jerusalén, entonces el Vaticano recogerá el testigo y se instalará allí. Debido a las raíces judías del cristianismo, todos los cristianos tienen una relación particular con el judaísmo, señaló. A continuación citó la declaración Nostra Aetate, el documento del Concilio Vaticano II, promulgado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI, que subraya la grandeza del patrimonio espiritual común entre cristianos y judíos,
alentando al conocimiento y la estima mutuos. Es decir, que en ese Concilio Vaticano II fue el pistoletazo de salida para todo este ecumenismo, fue un cambio de táctica para conseguir finalmente el liderazgo de este nuevo orden mundial por el cual se está trabajando, ¿no? Y esto aconteció en ese Concilio Vaticano II. Nos dice también que esto fue durante la Declaración Nostra Aetate, pues ya se cambió el paradigma referente a los judíos. Antes los judíos pues eran condenados por el catolicismo. A partir de ahí pues ya empezaron a ser vistos como pues los hermanos mayores de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo realmente un cambio impresionante. Todo para conseguir este liderazgo mundial. Esos son pues movimientos entre bambalinas que al final pues dan su resultado. Aquí vemos otra noticia, nos dice: así fue el cónclave y esta es la visión del Papa que tienen los cardenales según sus propias declaraciones. En este artículo nosotros vamos a ir al final, vamos a quedarnos con un pedacito que expresa un cardenal, el cardenal Gerard Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano entre 2012 y 2017. Es conocido por haber enviado un escrito de dubia, palabra latina que significa dudas, para aclarar la doctrina católica en algunos puntos sobre la sinodalidad, firmado por 5 cardenales. Bueno, pues este cardenal Gerard Müller ha dicho acerca de cómo ve al Papa León XIV, pues ha dicho algo realmente interesante que vamos a leer aquí. Nos dice, tras referirse también al Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum, el cardenal alemán reflexionó sobre su pertenencia a la congregación religiosa de los agustinos. Ya sabéis que Lutero también pertenecía, antes de convertirse, antes de cambiar y de hacer esa renovación, ese protestantismo, esa reforma, pues él había pertenecido a la orden de los agustinos, como el actual Papa. Un cohermano del nuevo Papa, Martín Lutero, ayudó involuntariamente a causar el cisma en los días de los malos papas, en la época del Renacimiento. Aquí nos habla pues, cuando Lutero hizo ese cisma, ¿no? Nos dice en la época de los malos papas. Bueno, yo pregunto, ¿cuándo no ha sido una época de los malos papas? Cuando uno sabe en qué están metidos y a quién sirven y qué objetivos tienen, todos son malos papas, no hay papas buenos. Esperemos que el nuevo papa homónimo, monje agustino como Martín Lutero 500 años después, siga a los buenos y santos papas de los últimos 250 años y contribuya a superar las divisiones de la cristiandad y las tensiones en el mundo. Bueno, pues según apunta este cardenal, desde luego, pues este Papa, León XIV, va a jugar un papel importante también en cuanto al protestantismo, desde luego, ¿no? Nada es casual. Que él sea un agustino, pues también seguramente tiene su significado, seguramente no, seguro, a la hora pues de atender y de afrontar lo que va a ser también este ecumenismo ya total con el mundo protestante. Nos dice la siguiente noticia: Juntos por la Paz, el diálogo budista-cristiano en Phnom Penh. Bueno, vemos cómo ellos están trabajando, como decíamos en este apartado, para conseguir pues, colocar a todos bajo su paraguas, ¿no? Bajo su protección, bajo su liderazgo. También a los budistas están trabajando con ellos, ¿no? A partir de este martes 27 de mayo se celebrará en Camboya un encuentro de 2 días, organizado entre otros por el Dicasterio por el Diálogo Interreligioso, centrado en la religión como camino hacia la paz, la reconciliación y la resiliencia. Budistas y cristianos trabajan juntos por la paz a través de la reconciliación y la resiliencia. Es el lema del 8º Coloquio Budista Cristiano que se inaugura este martes 27 de mayo en Phnom Penh, Camboya, un evento programado hasta el 29 de mayo y organizado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, que esto pues, es del Vaticano, junto a las universidades y monasterios budistas de Camboya y la Conferencia Episcopal de Camboya. Catolicismo y budismo trabajando juntos. Unos 150 participantes budistas y cristianos de Asia y otros lugares, incluidos representantes de 16 países y la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, se reunirán para reflexionar, dialogar y colaborar en la promoción de la paz en nuestro tiempo, según un comunicado. En un mundo devastado por el conflicto y la violencia, este coloquio es un recordatorio oportuno del poder de la religión, no solo para prevenir la violencia, sino también para promover la reconciliación y la resiliencia. Bueno, una vez más, usan pues, todos los problemas que están aconteciendo en el mundo como excusa perfecta para que todos se puedan unir bajo el paraguas del Vaticano. Unos problemas que recordemos que han sido creados no por la casualidad, sino por una mano tras bambalinas, ¿no? Una vez más, que se ha dedicado a mover
pues todo lo que es sociedades secretas y política en general para ir generando cambios, a cual peor, para causar los desastres que tenemos actualmente. Todo esto no es casual. Entonces, esto ha sido una jugada maestra para que cuando se haya un momento totalmente insoportable de problemas por todos lados, el Vaticano sea visto como el único líder moral capaz de poner solución a todo ello, ¿no? Ha sido una jugada muy trabajada, de muchos años, dirigida, como siempre, por una mente magistral que luego veremos quién es. Así que el Vaticano pues, está efectuando este tipo de trabajo tras bambalinas, un trabajo pues, para llevar al mundo a este nuevo orden mundial, aunque esto pues, signifique poner a Jesucristo, desde luego, en un segundo plano, cuando no en un tercero o en un cuarto. Jesucristo, del cual el Vaticano también habla, pero recordemos que en su plan de salvación se nos dice que Jesús es el único camino que nos lleva realmente pues, a la verdad y a la vida, es la única forma de conseguir la vida eterna, porque Él es el único que ha pagado por nuestros pecados. Ni Buda, ni Maitreya, ni nadie, ni tan siquiera pues, los dioses hindús, nadie más pues, ha pagado por los pecados de la humanidad. Esto fue Jesucristo. ¿Cómo uno puede renunciar, por tanto, a esta gran verdad para unirse en ecumenismo con otras religiones? Esto es totalmente antibíblico, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Bueno, pero ellos pues, lo han hecho, han puesto a Jesucristo en un segundo plano. Para ellos, desde luego, no es difícil porque ya desde muy al principio de lo que fue el catolicismo, ellos ya empezaron también, o al cabo de unos siglos, pero fueron introduciendo poco a poco lo que fue el tema de la adoración a la Virgen María. La Virgen María, ya sabéis que es una adoración totalmente pagana, basada en lo que eran las diosas madre que proliferaron en la antigüedad en todas las culturas, que eran ritos paganos en los cuales pues, el pueblo se orientaba hacia esos dioses, ¿no? Hacia esos ángeles caídos, hacia ese Satanás en definitiva. La Virgen María fue una mujer excelente, fue la madre de Jesús, pero está muerta y está esperando la resurrección de los justos cuando venga Jesús por segunda vez. Entonces, ¿ellos a quién adoran? Esto es una verdad bíblica. La Virgen María está esperando la resurrección, por tanto, ¿ellos a quién adoran? Bueno, pues sabemos que realmente no es la Virgen María, es esa entidad que desde la antigüedad está llevando a la humanidad a falsas adoraciones. Por tanto, a ellos no les es un problema dejar a Jesucristo en un segundo plano porque siempre han hecho eso. Aquí vamos a ver noticias a este respecto, como ellos no adoran en realidad a Jesucristo, sino que ponen toda su adoración en la Virgen María. Nos dice la primera noticia, el cardenal Burke encomienda a León XIV a la Virgen de Guadalupe con esta oración. Y vamos a leer la oración. Oración por el Papa León XIV, que hizo este cardenal. Vicario de Cristo en la tierra y pastor de la Iglesia Universal. Oh Santísima Virgen María, Madre del Señor del cielo y de la tierra. Bueno, esta diosa del cielo sabemos que es Astarte, no es la Virgen María, es esa diosa antigua. Nuestra Señora de Guadalupe, guía y protege al romano pontífice, el Papa León XIV, que por tu intercesión recibas en abundancia la gracia del sucesor de San Pedro, fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad de nuestros obispos y todos nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo místico de tu divino Hijo. Bueno, esto de que realmente el Papa es el sucesor de San Pedro, lo hemos hablado también ya muchas veces, esto no es así. Une el corazón del Papa León a tu corazón inmaculado, llevándolo a depositar cada vez más seguramente su corazón en el glorioso corazón traspasado de Jesús, para que nos confirmen la fe católica en el culto a Dios en espíritu y verdad y en una vida cristiana buena y santa. Bueno, ellos siempre buscan esa intercesión de la Virgen María, de Astarte, de la diosa madre, para que los lleve a Jesucristo, ¿no? Bueno, pues esto realmente no es bíblico. Esto es una tergiversación total de lo que nos dicen las Escrituras. Esto es algo que no sale en la Biblia. Esto es continuar con todo un paganismo que venía ya de antiguo y que fue pues la excusa perfecta para desviar al cristianismo de los primeros siglos hacia una adoración que no tocaba, ¿no? Que fue lo que consiguió pues, hacer desgraciadamente la Iglesia Católica con casi todos los cristianos. Siempre hubo un remanente, pero la mayoría acabó cayendo en esto. En la confusión de los tiempos actuales, conserva al Papa León a salvo dentro de la cavidad de tu manto, entre tus brazos cruzados, protegiéndolo de Satanás, padre de la mentira, y de todo espíritu maligno. Bueno, pues resulta que es este mismo Satanás el que, cuando hay estas apariciones de la Virgen María, se transmuta en esa figura, en esa forma, para engañar a los cristianos.
Padre de la mentira y de todo espíritu maligno, implora a nuestro Señor que le conceda en particular la sabiduría y el valor para ser un verdadero pastor de la Iglesia en todo el mundo. Contigo pongo toda mi confianza en Cristo, el buen pastor, que es nuestro único auxilio y salvación. Amén. Bueno, pues vemos una vez más pues cómo el papado siempre dirige su adoración a través de la Virgen María, no a través de Jesucristo, que es como tenemos que hacerlo, directamente a Jesucristo, sin pasar ni por vírgenes Marías, ni por santos, ni por confesores en la sacristía, etcétera, etcétera. Debemos ir directamente a Jesucristo. Este es el camino que Jesucristo nos abrió en la cruz y es lo que nosotros debemos pues aplicar. No supuestos atajos que a lo que llevan es al otro lado, a los ángeles caídos, porque recordemos que aquí el drama es que el mal se presenta como bien, ¿eh? Si el mal se presentara como mal, todo el mundo lo identificaría, pero los ángeles caídos se presentan como un ángel de luz para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, aquí tenemos que ir siempre hilando muy fino con la Biblia, viendo lo que es correcto y lo que no lo es. La Iglesia Católica en Argentina confía a la Virgen de Luján al pontificado de León XIV, lo mismo. Nuestra Señora del Buen Consejo, todo sobre esta devoción y la conexión del Papa León XIV con ella. Bueno, pues vemos cómo los agustinos tienen una conexión impresionante con esta Nuestra Señora del Buen Consejo. Nos dice el Papa León XIV, el primer papa proveniente de la Orden de San Agustín, visitó al inicio de su pontificado el santuario de la Madre del Buen Consejo de Genazzano, Italia, cerca de Roma. El recinto alberga una famosa imagen de la Virgen María que, según la tradición, se apareció allí en circunstancias milagrosas. Durante su visita a la iglesia el 10 de mayo, León habló de la protección de la Virgen María y de la importancia de la devoción a ella, no a Jesucristo, sino a la Virgen, a la Madre Tierra. Rezó en el altar y ante la imagen mariana y también elevó una oración a la Madre del Buen Consejo con la asamblea. Según la descripción de Noticias del Vaticano, la Virgen María está representada con un manto azul, símbolo de la humanidad, mientras que el niño Jesús viste una túnica roja, símbolo de su divinidad. El rostro de María refleja la tradición artística clásica, mientras que el niño representa rasgos del estilo bizantino, símbolo de la unión entre Oriente y Occidente. Sobre ello se arquea un arcoíris, símbolo bíblico de la paz. Bueno, pues aquí vemos pues toda esta mezcolanza de conceptos. Pues lo interesante aquí es ver también pues esta unión entre Oriente y Occidente, que es lo que ellos realmente quieren conseguir. Quieren conseguir a través de la Virgen María, a través de Semiramis, a través de Astarte, a través de la Madre Tierra, de la diosa madre, conseguir pues que todos los pueblos adoren en la misma dirección, unirlos a todos también a través de este tipo de entidades. A lo largo de los años, un gran número de papas, incluido papas santos, han visitado la iglesia de Genazzano, buscando la guía y la sabiduría de María, y han promovido la devoción de Nuestra Señora bajo este título. Es decir, que aquí ya nos dice que los papas, ¿de quién buscan la guía? ¿De Jesucristo? No, buscan la guía de María, la sabiduría de María. ¿Y qué sabiduría obtienen si María ya está muerta? Pues obtienen la sabiduría del otro lado, del lado oscuro, que se presenta como ángel de luz a través de esta figura, supuestamente la Virgen María, pero que en realidad es este tipo de apariciones que vienen ya de muy antiguo y que realmente no son de Dios, sino que son del otro lado. Ellos reciben sabiduría del otro lado para llevar al mundo a este nuevo orden mundial, desde donde dar la bienvenida al anticristo. Una jugada maestra, pero que les va a salir mal porque al final la segunda venida del verdadero Mesías de Jesucristo va a poner a todas las cosas en su sitio, también al Vaticano. Aquí vemos el resto de la noticia. En esta vemos también que el Papa León XIV visita la Basílica de Santa María la Mayor. Esto pues también aconteció después de la misa que hizo. El cardenal de Santa María la Mayor invita a León XIV a llevar en la mente a Pedro y a Pablo y en el corazón a la Virgen. Una vez más, ellos ponen a Cristo en segundo o tercer lugar y ponen en primer lugar siempre a la Virgen. Y no solo a la Virgen, sino también a los santos, en este caso a Pedro y a Pablo, que dicen que están en el cielo intercediendo por nosotros. Bueno, esto es otra mentira. Realmente nosotros sabemos por la Biblia que los muertos nada saben, los muertos están en el descanso y están esperando la segunda venida para ser resucitados. Mientras tanto, su memoria es puesta en el olvido y nada saben. Así que esto es otra tergiversación total de lo que son las Escrituras para llevar al pueblo a
realizar espiritismo, invocando a seres que están muertos y, por tanto, ahí no se aparecen estos santos, sino que se aparecen otras cosas, como en el caso de la Virgen María. Es el mismo asunto. La visita del pontífice a esta basílica, a la que Francisco acudió más de 100 veces durante su pontificado y donde hoy descansan sus restos, estará marcada por la profunda devoción mariana que caracteriza a este lugar. Ellos profesan una devoción mariana total. Santa María la Mayor es el santuario dedicado a María más antiguo del mundo. Aquí se hizo enterrar el Papa Francisco. Aquí se conserva el icono mariano más célebre de la ciudad de Roma, el Salus Populi Romani, que llegó a la ciudad en el año 590 durante el pontificado de San Gregorio Magno. Según la tradición, esta imagen fue pintada por el apóstol San Lucas y fue venerada por los primeros cristianos. Bueno, quien se crea esto, pues adelante, ¿no? Pero realmente cuando uno sabe las cosas, ve todo el engaño que hay detrás de toda esta adoración, de esta falsa adoración. Así que ellos, pues lo que hacen, como realmente pues no están por Cristo, sino que están por la Virgen María y todo lo que representa, ellos no están por la verdadera segunda venida de Cristo, sino para dar la bienvenida a un falso Mesías que se hará pasar por Cristo, que no es otro que Satanás, pues haciendo una aparición impresionante. Bueno, pues ellos, ¿qué hacen con Cristo? Pues en vez de adorarlo de todo corazón, y estoy hablando siempre de la dirigencia, no hablo de los católicos de base, que ellos tantas veces no saben nada y lo hacen de todo corazón, pero los que están arriba realmente no adoran a Jesucristo, es más, en cada misa que hacen ellos lo sacrifican. Ya sabéis que ellos en las misas dicen que tanto el pan como el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre de Jesús, por tanto ellos se comen literalmente la carne y la sangre de Jesús, ellos sacrifican literalmente en cada Eucaristía, en cada misa, a Cristo una y otra vez. Esto no es bíblico, esto no es correcto, esto es una gran herejía, pero esto se hace y se consuma en cada misa. Ellos, por tanto, siguen también pues, encomiándose en lo que es la Eucaristía. Para ellos es un puntal también importante, fundamental de toda su adoración. No solo adorar a la Virgen María, sino también sacrificar a Cristo en cada misa. La peregrinación eucarística 2025 en Estados Unidos comienza con una misa multitudinaria en Indianápolis. La peregrinación eucarística nacional 2025 comenzó el domingo 18 de mayo con una misa inaugural en el centro de Indianápolis, donde unas 1000 personas, incluidas muchas familias jóvenes, se unieron al arzobispo Charles T. Thompson para dar inicio oficial a la peregrinación de este año. Bueno, una gran peregrinación que se realiza en Estados Unidos, un Estados Unidos que en su momento pues, fue fundado por protestantes que huían tanto del mundo de la Iglesia anglicana como del catolicismo, que los estaba persiguiendo a muerte, y que si se levantaran sus cabezas hoy en día y vieran cómo Estados Unidos se está convirtiendo poco a poco al catolicismo, aceptando sus tesis, aceptando su liderazgo, pues realmente se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, pues es lo que está aconteciendo de una forma impresionante ante nuestros ojos. Nos dice algo como esto, una peregrinación que atraviesa el país, el Señor lo utiliza para crear momentos poderosos, realmente poderosos, que finalmente llevarán a muchas personas a Él y a la Iglesia, declaró a Noticias del Vaticano. Bueno, ellos usan lo que es pues, la hostia, lo que es la Eucaristía, la misa, todo esto, pues para ir entrampando a la gente en una adoración, que la gente lo hace con toda su buena voluntad, vamos a decirlo así, la mayoría, pero que está revestida de tras la apariencia hay un engaño pues que realmente si la analizas es una apostasía total a lo que es la doctrina bíblica y la auténtica adoración a Jesús y a Dios Padre. Por tanto, debemos también de siempre buscar el investigar, porque si no, ya nos dice ese versículo bíblico que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si no tenemos conocimiento bíblico, no sabremos diferenciar el error de la verdad y, por tanto, será fácil que nos engañen, que es lo que ha estado haciendo el Vaticano durante tantos años, porque la gente no conoce de Biblia. En fin, ojalá pues todo esto se vaya revirtiendo, ¿no? El siguiente apartado pues, se titula así, en manos de un guía que no es Jesucristo. Claro, si Jesucristo está siendo sacrificado por ellos en cada misa, si ellos adoran a la Virgen María y a los santos en vez de a Jesucristo, entonces, ¿qué mano los guía? Bueno, pues es la mano de Satanás, es la mano de los ángeles caídos. Este es el poder apóstata que Pablo ya profetizó en su momento y que está actuando ya en nuestros días. Así que vayamos con cuidado.
Aquí nos dice la noticia: León XIV reveló la insólita profecía que escuchó en Trujillo y cómo fue elegido papa. Nunca pensé que me iba a pasar. Bueno, cuando él estaba en Perú, pues se le profetizó que él sería papa. Durante una emotiva audiencia con la delegación de Chiclayo, que lo fueron a ver después de su nombramiento ya oficial como papa, el nuevo sumo pontífice compartió recuerdos de su vida misionera en libertad y relató cómo vivió su nombramiento como líder de la Iglesia Católica. Nos dice la profecía de una monja en Trujillo. Prévost rememoró con detalle en el año 1998, cuando ejercía múltiples funciones en la ciudad de Trujillo, profesor de seminario, director de estudios, párroco, vicario judicial y formador. Fue en ese contexto, según relató, que regresó a su ciudad natal, Chicago, tras ser elegido provincial de los agustinos. Bueno, estamos en ese contexto. Unas semanas después me encontré con una monja, también provincial, que me dijo, estamos en 1998, Padre Robert, nuestro Dios es un Dios de sorpresas y un día Él le dará otra. Palabras proféticas hasta ahora, ¿no es cierto?, contó el pontífice con serenidad y cercanía, dejando ver su conexión con aquellas experiencias que marcaron su vida pastoral en Perú. Es decir, que ya esa monja le dijo que realmente acontecería algo en su vida que le dejaría totalmente pues, sorprendido, ¿no? Bueno, pues este tipo de profecías, este tipo de indicaciones, de mensajes, de revelaciones, ¿no?, que se hacen a estas personas que están mal enfocadas, ¿no?, a lo que es la adoración, pues vienen del otro lado, ¿no?, vienen del Dios de la Biblia. Pero, desde luego, pues ese poder también puede profetizar a corto plazo y a largo plazo, siempre que Dios se lo permita, pues cosas, ¿no? Y en este caso, pues parece que fue así. Así que el papado, pues, está consiguiendo engañar a todos. Con todo este tipo de artimañas, pues está llevando a todos a este ecumenismo que está buscando, a unir a todas las naciones, a todas las religiones bajo su ala, ¿no?, bajo su protección, bajo su liderazgo. Vamos a leer noticias en este sentido. Nos dice: el Vaticano pide una solución negociada para todas las guerras del mundo tras la reunión entre León XIV y J.D. Vance, el vicepresidente americano. Bueno, pues vemos aquí cómo él siempre se llena la boca de esas ganas de que haya paz en el mundo, cuando tú lees la Biblia y ves el poder apóstata que aparecería en nuestros días, cómo iría pues llevando a la tierra a su redil, ¿no?, causando desastres, causando pues todo tipo de situaciones complicadas en la tierra. Y por otro lado vemos como el mismo que lo provoca se presenta luego como el bueno, pues vemos realmente pues la gran hipocresía, ¿no? Pero como la gente esto no lo conoce, pues lo aceptan cada vez más. Y cada vez más es más efectivo este tipo de discurso. El Papa León XIV recibió esta mañana en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América, James David Vance, tras el que el Vaticano pidió una solución negociada para todas las guerras del mundo. Durante las conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado se destacó la solidez de las relaciones diplomáticas entre ambos países, algo también totalmente impresionante a nivel profético, ver cómo el Vaticano y Estados Unidos cada vez andan más unidos, algo que era impensable hace solamente 100 años. Vemos cómo se han ido dando pasos en un país totalmente protestante como era Estados Unidos para irlo pues, llevando al servicio de la primera bestia. En Apocalipsis 13 hay una primera bestia, que es el Vaticano, y una segunda bestia que cuando tú analizas los simbolismos que salen y lo comparas con toda la historia que aconteció, te das cuenta que es Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos sirviendo a la primera bestia. Todo esto que leemos es profecía cumplida ante nuestros ojos. En la audiencia también participó Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno, pues vemos todo este tipo de situaciones como están aconteciendo ante nuestros ojos. Hoy casi lo vemos como normal, pero esto hace 50, 100 años era totalmente inaudito. Para alguien que estudiara la Biblia y estudiara pues, lo que fue la historia de Estados Unidos, ver esta situación realmente sería sorprendente, ¿no?, lo siguiente, ¿no? La siguiente noticia nos dice: el Papa León XIV denuncia el drama en Gaza. El precio lo pagan los niños y ancianos. Bueno, una vez más, palabras grandilocuentes para denunciar una situación en Gaza que ellos por detrás están apoyando, porque ellos son los primeros interesados en que Israel
barra toda esa zona de musulmanes radicales para que se pueda construir el tercer templo, para que Israel pueda construir el tercer templo. Y una vez construido, Israel autodestruido con los musulmanes, se pueda instalar ahí, el Vaticano. Por tanto, esto es una hipocresía más. Nos dice también el primer videomensaje del Papa León XIV está en español. Y esta noticia también nos dice lo siguiente: sé que están unidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, y tienen este hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si, publicada el 24 de mayo de 2015. Bueno, pues ahí se está haciendo una reunión importante de cara pues, a lo que es el cambio climático, otro tema que el papado ha estado trabajando desde ya hace muchos años, crear el problema para ahora traer la solución, ¿no? Ellos también son los adalides mundiales del ecologismo, del ir pues, cuidando toda la obra de Dios, la naturaleza, etc. Claro que debemos cuidar la obra de Dios, pero lo que no puedes hacer es destrozarla para luego llamar a su cuidado para tú erigirte como líder moral. Esto es lo que no hay que hacer y es lo que están haciendo. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica, una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 2025, afirma el Santo Padre. Bueno, cambiar deuda pública de dinero por, pues, cuidar la naturaleza, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025, también llamada COP30, es la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil. Bueno, pues ellos ya se están preparando para eso. El Vaticano no para nunca, trabaja siempre y a un ritmo constante, continuo, sin parar, metódico, con una guía detrás espiritual que no viene de Dios, pero que le da sabiduría para poder ir dando estos pasos que nos llevarán al nuevo orden mundial y finalmente pues, a ese liderazgo que va a ejercer desde Jerusalén. Nos dice también esta noticia: Cardenal Parolin recibe premio en Nueva York. El cardenal Parolin aceptó el honor no como un galardón aislado, sino como un reconocimiento colectivo a la labor que realiza diariamente la Secretaría de Estado del Vaticano. Bueno, el cardenal Parolin es el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, para entendernos, y él ha recibido un premio de una fundación que se ha hecho pues, católica relacionada con la ONU para poder influir en todo lo que son las decisiones pues, de este organismo, ¿no? Nos dice que, además, pues ahí ya habló en su momento Pablo VI, cuando él pues ya promulgó la encíclica, el Concilio Vaticano II, en el cual se produjo ese cambio ya radical en cuanto a las políticas del Vaticano, buscando el ecumenismo. Ya ahí se apuntaba cómo sería la estrategia de ir hablando contra la guerra, a favor de la paz, a favor de la justicia social, del ecologismo, etcétera, para que la gente lo acabara viendo al Papa otra vez como el líder moral, ¿no? Pablo VI hizo una declaración en la ONU en su momento, vamos a leerla. Dice: la súplica de Pablo VI, no más guerra, nunca más guerra, pronunciada durante el capítulo más precario de la Guerra Fría, fue recordada como una piedra angular de la política exterior moral. Bueno, pues ellos ya estaban trabajando en todo esto desde hace ya tantos años y ahora pues estamos viendo el resultado de todo esto. Nos dice esta noticia también: vuelve el lujo al Vaticano. El Papa León XIV recupera una polémica tradición que el Papa Francisco había eliminado de la Iglesia Católica. Bueno, ya sabemos que el Papa Francisco se presentó como un adalid de la austeridad, de no gastar porque sí, de ahorrar, de ser austero, de tener unas formas totalmente que sintonizaran con lo que es el sentir de la población mundial, que la mayoría de gente pues, tiene dificultades para llegar pues, a final de mes. Bueno, pues él se abrogó este papel, ¿no? Como buen jesuita. Bueno, ahora se da una vuelta de tuerca más. Y este Papa, León XIV, lo que va a hacer es también pues, potenciar no solo esta austeridad, sino también todo el tema social, todo el tema de las clases trabajadoras, todo el tema de la justicia social. Bueno, pues esto ha hecho la primera jugada, o una de las primeras jugadas, la vemos en esta noticia. Con un bono de 500 euros, el nuevo pontífice marca distancia del estilo austero de Francisco. Con solo semanas en el cargo, el Papa León XIV ya empieza a imprimir su sello personal en el Vaticano. En un movimiento inesperado, pero con fuerte carga simbólica,
El nuevo pontífice decidió restaurar una antigua tradición papal, otorgar una gratificación económica a todos los empleados del Vaticano con motivo de su elección. Es un papa que tiene pues, una gran sensibilidad hacia las clases desfavorecidas, hacia las clases trabajadoras. Bueno, pues León XIII hizo eso, León XIV pues, ya indica que va a seguir en este mismo camino. Nos dice también que el Papa León XIV llama a ser una iglesia misionera que acoja a todos los que necesitan amor. Bueno, pues vemos cómo el papado está trabajando, pues, el hacerse con todo ese poder mundial, ¿no? El hacerse con ese liderazgo moral a través de toda una serie de mensajes que va proclamando, tanto a favor de la paz y no a la guerra, como a favor del ecologismo, como a favor de la justicia social y como también, pues aquí vemos, pues, para acoger a todos bajo el amor, ¿no? Bueno, qué bonito, ¿verdad? Pero olvidando a Jesucristo tenemos que hacer esto. Esto no puede ser, esto no es bíblico, esto es una aberración. Entonces, los que todavía piensen que el Papa es una figura importante que va a llevar al mundo a la solución, pues que lo analice en profundidad, que lo analice detenidamente y pueda, pues, si Dios se lo permite y lo pide, pues ver lo que hay tras bambalinas, porque realmente cada vez nos estamos acercando más a una situación en la cual el gran engaño se va a desplegar ante nuestros ojos y va a engañar incluso a los escogidos. Este Vaticano está trabajando de una forma impresionante, hemos dicho, y además está usando cada vez más a Estados Unidos para conseguir sus fines. Ya hemos dicho que en Apocalipsis 13 el Vaticano es la primera bestia, ayudada por una segunda bestia que es Estados Unidos. Bueno, pues esta semana hemos visto esta declaración del vicepresidente Vance tras la audiencia con el Papa. Sé que es un verdadero siervo de Dios, nos dice. Sé que es un verdadero siervo de Dios el Papa. Esto el vicepresidente de Estados Unidos. Una declaración, una vez más, impresionante cuando uno sabe la historia de Estados Unidos y cómo se ha enfrentado siempre al catolicismo y cómo estos últimos tiempos cada vez está bebiendo más de las aguas del Vaticano. Nos dice en sus redes sociales, el vicepresidente Vance escribió: «Me sentí muy honrado de conocer al Papa León XIV y de encabezar la delegación presidencial a Roma para su misa inaugural. Tuvimos una gran conversación y sé que es un verdadero siervo de Dios. Espero que todos los estadounidenses se unan a mí en la oración por el nuevo Papa en el inicio de su ministerio». Impresionante. Así que el Vaticano, trabajando de esta forma, pues está ganando a todos los gobiernos y a todas las religiones, poco a poco, sin prisa, sin pausa. Es verdad que últimamente cada vez está acelerando más y esto cada vez se está concretando de una manera más impresionante delante de nuestros ojos. Lo vemos en las noticias cada semana. Hoy os traemos estas para que os deis cuenta, para que nos demos cuenta de que realmente el Vaticano se está ganando a todos los gobiernos y a todas las religiones. Nos dice esta noticia: Zelensky tras reunirse con León XIV. La Santa Sede puede tener un papel clave para poner fin a la guerra. Bueno, pues en Ucrania lo ven como el Salvador, lo ven como una esperanza de paz. Bueno, si supieran lo que el Vaticano hace por detrás, pues quedarían realmente impresionados, ¿no? León XIV podría ir a Australia en 2028. El primer ministro ya hizo la invitación y esta es la razón. Bueno, pues los australianos igual, ¿no? Australia vuelve su mirada hacia el Vaticano, ya que el primer ministro, Anthony Albanese, invitó formalmente al recién elegido Papa León XIV a asistir al Congreso Eucarístico Internacional en Sydney en 2028, lo que podría ser una especie de regreso a casa para el pontífice con profundos vínculos personales con el país. Bueno, pues vemos cómo quieren fortalecer nuestros lazos con el Vaticano, dice, bajo el liderazgo del Papa León XIV, declaró el primer ministro, destacando la especial importancia de acoger un evento católico tan importante en Sydney. Sería un honor recibir de nuevo a su santidad en nuestro país. Bueno, todos son halagos, todos son elogios al papel del Vaticano, cada vez más, políticos, gentes, todo el mundo. En fin, esta es la situación que estamos viendo aumentar día a día, cumpliendo pues totalmente las profecías que ya nos contaban la Biblia. Nos dice la siguiente noticia: líder de católicos ucranianos visita al Papa y le invita a Ucrania. Su visita contribuiría a detener la guerra. Bueno, pues este líder de los católicos ucranianos es un líder ortodoxo, de unos ortodoxos que ya volvieron a la Madre Iglesia
a la Iglesia Católica en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, en el 1903. Ahí ellos ya hicieron un cambio y volvieron a lo que es el liderazgo del Papa de Roma, además, curiosamente, bajo el papado de León XIII, pues esta Iglesia ortodoxa, que ahora pues sirve totalmente al papado, en visita al Vaticano, pues le pidió también al Papa León XIV que por favor intercediera en Ucrania, porque él pues es el máximo representante de la paz, ¿no? Es el máximo líder moral, ¿eh? Todos en pos de la bestia. Realmente el Vaticano pues está teniendo un éxito impresionante en todas partes, ¿no? El jefe y padre de la Iglesia greco-católica ucraniana compartió con el Santo Padre cómo sus llamamientos para poner fin a la guerra son extremadamente importantes para el pueblo ucraniano. Claro, es un bálsamo, dice, espiritual. Bueno, pues esto es lo que cada vez vamos a ir viendo más por todas partes. El Vaticano triunfando en todas partes, ¿no? Siendo cada vez más respetado y más visto como el líder moral que el mundo necesita, para la paz en este caso. Aquí os dejo la noticia. La siguiente noticia nos dice: León XIV irá a Turquía a finales de 2025. Lo confirma Patriarca de Constantinopla tras audiencia. Bueno, pues otro ortodoxo, en este caso no está totalmente entregados a los brazos del Vaticano, ellos siguen siendo ortodoxos, pero ya digamos que en una cada vez más entendimiento, cada vez más potente y en todas sus acepciones con el papado, con el Vaticano. Bueno, pues este patriarca de Constantinopla visitó también al Papa León XIV y nos dice: no se trató de un simple apretón de manos entre dignatarios, fue un abrazo renovado entre dos iglesias antiguas que aún recorren el largo y a menudo fragmentado camino hacia la unidad. Están totalmente de acuerdo en unirse otra vez en ecumenismo con el Vaticano. Para Bartolomé, el patriarca ecuménico, con más años de servicio en siglos y una voz incansable en favor de la reconciliación cristiana, el encuentro de hoy también fue profundamente personal, una transmisión de buena voluntad y recuerdo de sus años de estrecha colaboración con el Papa Francisco al nuevo pontificado que ahora comienza. Bueno, pues ellos cada vez más dispuestos a unirse en este tipo de ecumenismo. Y además, pues ya dice él mismo que se va a aprovechar el concilio que se va a hacer en Nicea en este año, ¿no?, para dar pues ya el paso definitivo en lo que va a ser este ecumenismo, esa reconciliación ya plena con la Iglesia Ortodoxa, al menos con esta rama de la Iglesia Ortodoxa. Sabemos que la Iglesia Ortodoxa rusa pues se niega en redondo, de momento, a dar su liderazgo al papado, al Papa de Roma. Ellos se mantienen en sus 13 y por esto los problemas que están teniendo con esta guerra de Ucrania y más problemas que van a tener hasta que no se dobleguen. Pero la otra Iglesia Ortodoxa, esta de Constantinopla, pues ya está totalmente abierta a unirse pues, en ecumenismo con el papado. Nos dice: a cambio, el Papa León agradeció la presencia del patriarca en su misa inaugural el 18 de mayo y reafirmó su compromiso con la unidad cristiana. En un gesto de gran simbolismo, aceptó la invitación de Bartolomé a Turquía a finales de este año para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, un momento fundamental en la historia cristiana compartida por Oriente y Occidente. Aunque la fecha aún no se ha especificado, su significado es claro. Este será el primer viaje papal de León XIV al extranjero y su destino no es casual. No es casual porque lo que se busca es reunificar pues, a toda esa Iglesia ortodoxa que se desmembró en el siglo XI, en el año 1054, si no voy equivocado, y que desde entonces están trabajando, ahora más que nunca, para reconciliarse, para volver a esa unidad, siempre con el liderazgo moral del Papa de Roma por encima de todos. Aquí vemos pues, la situación que se produjo. También el gran imán de Al-Azhar llamó al Papa León XIV para felicitarlo por su elección. Este es uno de los líderes más importantes de los musulmanes sunitas, los que ya hemos dicho en otras ocasiones, que es esta rama mayoritaria del Islam, que está en principio buena parte de esas naciones apoyando a Estados Unidos e indirectamente a Israel, por tanto están en ecumenismo con todo este rey del norte, que es Estados Unidos y el Vaticano, y que bueno, pues, no quieren, vamos a decir, recibir el castigo que está recibiendo ahora mismo, pues tanto lo que son los chiitas, ¿no?, Irán, etcétera,
como también pues, los pobres musulmanes vecinos de Israel, de Gaza y de Cisjordania, pues que están siendo cada vez más masacrados, ¿no? Unos musulmanes que son sunitas en este caso, pero que todo este poder sunita, por ejemplo, este imán, pues parece que en vez de darse cuenta de esto y denunciarlo y luchar contra el Vaticano, pues se une a él en ecumenismo. Nos dice que el Papa León XIV recibió la llamada telefónica del gran imán de Al-Azhar, una de las figuras más influyentes del Islam suní, quien le felicitó por su elección y le manifestó su deseo de continuar con el diálogo interreligioso. Durante una llamada telefónica, hoy con mi querido hermano, el Papa León XIV, lo llama hermano, lo felicité por su elección como jefe de la Iglesia Católica, escribió. En el mismo mensaje, el gran imán destacó que coincidió con el pontífice en la importancia de continuar el camino de diálogo y de la fraternidad humana para promover los valores de la convivencia y la paz global. Siempre la paz global, la convivencia, el amor, el luchar juntos por los problemas de este mundo. Claro que hay que cuidar a este mundo, pero lo primero son los principios de lo que sabemos, lo que es la verdad que nos da la salvación, que es aceptar a Jesús como el mediador único que nos da pues intercesión con el Padre y por tanto podemos volver a acceder a la salvación, a la vida eterna. ¿Cómo podemos entrar en ecumenismo con otras religiones que no aceptan esto para supuestamente arreglar las guerras y arreglar pues, el medio ambiente? Esto no es correcto, esto ya lo hará Dios. Nosotros debemos servir a Dios y dejar las cosas de Dios a que Dios las haga, no poner parches pues llevando a la gente al desastre, ¿no? Porque si olvidamos la intercesión de Cristo, pues realmente no alcanzaremos pues la plenitud. Esto es lo que nos dice al menos la Biblia y es lo que es. Líderes religiosos respaldan al Papa en su apuesta por la paz. Bueno, pues también todo tipo de gentes, ¿no? Todos lo ven al Papa pues como un líder moral al que hay que hacer caso porque el mundo está pasando grandes problemas, entonces pues es necesario que unirnos todos pues bajo el liderazgo de este santo Papa, ¿no? de su santidad. Aquí nos habla pues, de gentes de otras religiones, como ya hemos visto otras veces, incluso también pues, los mismos judíos, como a partir del Concilio Vaticano II también ya fueron cada vez más aceptados y trabajados por todo lo que es el Vaticano, por todos estos líderes vaticanos que cada vez les están haciendo también más aproximación y cada vez más ecumenismo con todo este mundo judío, imprescindible para poder realizar sus planes de instalarse en Jerusalén. Pues aquí tenéis todo lo que ha acontecido también. Así que, bueno, el papado está teniendo realmente éxito cada vez más en este empeño de unir a todas las naciones bajo su paraguas, usando este tipo de mensajes, ¿no? Grandilocuentes de la paz, de tal, de cual, para que todos pues, se vayan uniendo bajo su liderazgo, ¿no? Así que la Biblia ya profetizaba que este poder apóstata del final, esta primera bestia, pues todos irían en pos de la bestia, se nos decía, y es lo que vamos a ver en estas noticias de ahora. El Papa recibió en audiencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El Papa se reúne con presidentes de Perú y Ucrania. Primer ministro de Australia recibido en audiencia por el Papa León XIV. El Papa León XIV recibió a Weinstein y a Petovelo. ¿Cuándo será la reunión con Milei? Destacados pues, políticos argentinos lo fueron a visitar. Agenda prevista del Papa León XIV para este lunes 26 de mayo de 2025 y tenía una audiencia privada a Gordana Sihanoska-Davkova, presidenta de la República de Macedonia del Norte, también una audiencia privada a Abiy Ahmed Ali, primer ministro de la República Democrática Federal de Etiopía. Bueno, este hombre no para, todos van a verle. León XIV recibe a la presidenta de Macedonia del Norte, país de la Madre Teresa de Calcuta. También esta presidenta lo ha ido a ver, ¿no? Una vestida rigurosamente de negro. Bueno, pues esto es realmente lo que hay. Así que el Papa no solamente se está ganando a las naciones, como hemos visto ahora en estas noticias, sino que además también se está ganando a los pueblos, a la gente de la calle. Cosa impensable hace unos años, al menos en nuestro país, donde pues, la gente cada vez era más reticente a todo el catolicismo y no quería saber nada de todo este tipo de cuestiones, pues ahora los temas papales cada vez tienen más público. Lo vemos aquí, por ejemplo, en esta noticia. Casi 7 de cada 10 personas creen que el papado de León XIV será igual o mejor que el de Francisco.
7 de cada 10, ¿eh? Es decir, que bueno, la gente tiene una opinión. Primero, sabe quiénes son y segundo, pues tienen opiniones muy favorables acerca de estos dirigentes. León XIV, un fenómeno digital y primer papa influencer. Casi 13 millones de followers en 72 horas. Bueno, pues él también no descuidan tampoco todo lo que es el tema de redes sociales. Nos dice la multitud de seguidores en Instagram, más de 12,8 millones en menos de 72 horas, ha dejado a los analistas de medios y a los expertos de la Iglesia buscando comparaciones. Ha sido impresionante. Solo las figuras mundiales del espectáculo, los líderes políticos o los iconos del deporte suelen atraer tanta devoción digital instantánea. Bueno, pues cada vez tiene más proyección en un mundo que zozobra ante los problemas que nos acucian por todos lados y, por tanto, esta figura irá creciendo cada vez más. Esta y si luego viene otro papa, pues el siguiente. Esto es una cuestión no de personas, sino de la institución. La institución se está vendiendo muy bien, se está trabajando muy bien el escenario y cuando sea el momento, pues la gente les dará por aclamación el poder. Nos dice también en este sentido, Chicago celebrará la elección de León XIV con una misa en el estadio de los White Sox. Bueno, una misa multitudinaria, baño de masas del catolicismo. Esto no quiere decir que el papado no tenga todavía dificultades, que todavía las tiene, si no, pues ya se habría instaurado todo. Todavía para esto faltan pues unos 3 años para que el papa consiga finalmente este liderazgo. Mientras tanto, se lo va a tener que trabajar porque todavía hay cosas que están poniendo palos a las ruedas a sus planes. Una de ellas, pues, la vemos en esta primera noticia, ¿no? Reino Unido se suma a países contra el sigilo sacramental absoluto. El sigilo sacramental. Ya sabéis que los curas que confiesan tienen que guardar el secreto de confesión. Si ellos pues, piensan que para llegar a Dios se necesita la intercesión de un cura, esto no es verdad, la Biblia no dice eso. Nosotros podemos acceder directamente a Jesucristo en oración, pero ellos lo hacen de esta forma, de manera que, claro, la gente pues, ahí revela sus secretos más íntimos, ¿no? Bueno, pues hasta ahora estaba prohibido que un cura revelara estos secretos a otras personas. Sabemos que esto se hacía porque desde luego era la red de espionaje mayor del mundo, ¿no? Pero ahora choca con una normativa del Reino Unido que para luchar contra el abuso infantil, pues se dice que si un cura escucha en confesión que alguien ha abusado de un niño, tiene que decirlo para que se pueda perseguir a esa persona. Bueno, pues todo esto son situaciones que todavía chocan con lo que es la sociedad civil y que todo esto se va a tener que ir cada vez sintonizando más, se va a tener que ir armonizando hasta que se llegue a soluciones también en todo este tipo de cosas, ¿no? Son pues asperezas que se tienen que ir limando en este camino que está recorriendo el Papa hasta Jerusalén. Nos dice también, en este sentido, Cardenal de Singapur dice que espera claridad en la enseñanza del Papa León XIV. Bueno, también tiene opositores dentro de la Iglesia, o más que opositores, tiene facciones pues, más tradicionales, más de antes del Concilio Vaticano II, que también se sorprenden tantas veces de que el Vaticano esté dando pues, tantos cambios en las doctrinas, cambios que los hacen para conseguir ese ecumenismo, como decíamos antes, ¿no? Claro, hay muchos católicos de pura cepa que ya se dan cuenta de eso y se quejan y ejercen presión para que se vuelva a la ortodoxia de antes. Bueno, claro, se sorprenden de todo esto, ¿no? Pues esto es también algo que el Papa, el Vaticano, va a tener que ir lijando, va a tener que ir limando para que poco a poco pues, se vaya, en fin, pues llegando a un ecumenismo también dentro del catolicismo y el papado pueda ejercer sin ningún tipo de oposición su liderazgo desde el Tercer Templo de Jerusalén. También tenemos pues, no solamente asperezas que se tienen que limar, sino que también hay auténticos poderes que se le oponen, poderes fuertes, poderes potentes, que se le están oponiendo porque no le quieren dar el liderazgo, no están por esa labor. Uno de estos poderes, como ya hemos visto tantas veces, es China. Y en este sentido tenemos esta noticia también de esta semana. El Papa León XIV pide a María Auxiliadora por los católicos chinos. Vamos a leerlo porque es interesante. En sus palabras posteriores al rezo del Regina Coeli, el Papa León XIV recordó que ayer, 24 de mayo, se celebró la jornada de oración por la Iglesia en China,
que coincide con la fiesta de María Auxiliadora, venerada especialmente en el santuario de Sheshan, cerca de Shanghái. Bueno, una vez más, pues usan a la Virgen, a esa mediación de la Virgen, que no es la mediación de Jesucristo, para conseguir que China caiga en sus redes. Ya sabéis que China es una nación, una gran nación a nivel de tamaño, de potencial de todo tipo, que se está resistiendo a dar la preeminencia al Vaticano en lo que son las cuestiones de religión. Ellos ahí aceptan a un cierto catolicismo, pero siempre dirigido y vigilado por la administración china. Los obispos son nombrados con el beneplácito de las autoridades chinas. Entonces, a todo esto el Vaticano para ellos es intolerable. Ahora no tienen más remedio que tragar y ir llegando a acuerdos y componendas, pero se los está apretando también cada vez más para que China ceda. Ya lo hemos visto en las noticias que hacemos del mundo en general, cómo se está apretando a China a través de ese brazo militar del Rey del Norte, que es Estados Unidos, pero además también se hace con este tipo de operaciones espirituales, vamos a decir así, ¿no? Pidiendo la intercesión de la Virgen María, por tanto, de todas estas potencias espirituales que la Biblia no apoya como lugar donde uno tenga que acudir, para doblegar a este poder asiático. Nos dice, en las iglesias, en los santuarios de China y en todo el mundo se elevaron oraciones a Dios como signo del afecto por los católicos chinos y de su comunión con la Iglesia universal, aseguró, porque ahora tienen problemas, claro. León XIV pidió a la Virgen que obtenga para ellos y para nosotros la gracia de ser testigos fuertes y gozosos del Evangelio, incluso en medio de las pruebas, para promover siempre la paz y la armonía. Y no solamente China, también hay países que de momento están alineados pues, con estos opositores, tanto Rusia como China, como es por ejemplo Nicaragua, ¿no? un gobierno que también ha estado haciendo la vida imposible al catolicismo, al papado. Nos dice León XIV será un león, defensor y campeón de la fe del pueblo de Nicaragua. Creo que el Papa León va a ser un verdadero león, defensor, campeón de la fe del pueblo nicaragüense, con la fortaleza de un león y con la humildad de un cordero, afirma Arturo Macfels Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, y hoy exiliado por denunciar los excesos de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En declaraciones a Ciprensa, Macfels comentó que ahora, con el Papa León XIV, hay mucha esperanza, particularmente en el pueblo de Nicaragua, en una iglesia que ha sido perseguida, asediada y encarcelada por una dictadura, en la que hemos visto cómo se encarcelan a personas, pero la fe sigue estando libre y sigue estando fortalecida en medio de la persecución. Bueno, pues ellos tienen que enfrentar todo este tipo de oposición, ¿no? Oposiciones en estos países, en Rusia, en China, en Nicaragua, en algunos otros. Todo esto se va a ir trabajando para que finalmente el papado los consiga doblegar, no solamente con palabras bonitas, eso se va a conseguir con las armas, desgraciadamente, y con presiones económicas y de todo tipo, y bueno, pues al final se va a constituir ese nuevo orden mundial y el papado se va a instalar en Jerusalén. Esto es profecía y esto va a pasar. Luego vendrán otros acontecimientos que ya se han explicado muchas veces y más que explicaremos, pero que evidentemente todo esto va a tener un final, pero nos lo van a hacer pasar mal, desde luego. Y para ir terminando, pues tenemos aquí este apartado, la idolatría, yendo a más, ¿no? Claro, si este papado, si estas doctrinas papales van triunfando cada vez más, pues vemos cómo todo esto también se irá viendo cada vez más en la sociedad. Aquí vemos un acto que aconteció inaudito totalmente, que nos dice que 3 cofradías españolas deslumbran en Roma con una inédita procesión junto al Coliseo. Bueno, pues aquí cofrades aragoneses también se han desplazado hasta la capital romana para asistir a este hecho histórico. Bueno, pues hubo este tipo de procesión en Roma, algo realmente también inusual. Bueno, pues hay un fervor que cada vez se va a ir despertando más entre la gente, el catolicismo se va a ir renovando y va a ir cada vez penetrando más en todas las capas de la sociedad. Y la última noticia que os traemos hoy, de esta semana, que ha acontecido en relación con el Vaticano, con este poder que está trabajando tras bambalinas, pues os lo he titulado así, Casualidades, porque ha salido también esta noticia curiosa de que hubo un libro, nos dice el libro que pronostica que el nuevo Papa se llamaría León XIV. Pues bueno, ya como vimos que hubo una película que antes, hace unos años, ya hablaba de un León XIV como próximo Papa, pues aquí vemos que también hubo un libro, una novela, de ficción en la cual se nombraba al nuevo Papa y se lo llamaba León XIV. Bueno, ¿es casualidad o es que realmente pues, todo este tipo también de escritores y de cineastas
pues reciben también influencias que les dan un cierto tipo de mensajes de estas entidades que están dirigiendo el Vaticano para que, vamos a decir, pues haya un cierto run, ¿no?, detrás, y que, bueno, pues la gente también vaya cobrando interés en todo este tipo de noticias más sensacionalistas, ¿no? Pero todo suma para que los objetivos del Vaticano poco a poco se vayan cumpliendo. Nos dice, se trata del libro Yo fui secretario de León XIV, Memorias de un futuro próximo, de Bruno Moreno Ramos, publicado en mayo de 2023 en la editorial Vita Brevis, que desea ser católica, tal y como describe en su portal. Bueno, pues aquí, por lo visto, se daba el nombre de este Papa, León XIV. Y hasta aquí pues hemos hecho un repaso de las noticias más importantes de esta semana en relación con el Vaticano, el poder realmente determinante en este mundo que está llevando las cosas a su clímax. Tantas veces nos fijamos en Estados Unidos, en Rusia, en China, en las grandes operaciones geopolíticas, pero el maestro de toda la geopolítica es desde luego el Vaticano, y es el que está llevando los hilos de todos estos movimientos finales. Tenemos que estar atentos, por lo tanto. Por último, pues como siempre, os invito pues a entrar en nuestra página web, la página oficial del granengañofinal.com, donde tenéis nuestras conferencias, estudios bíblicos, todo pues ordenado para que sea fácil de encontrar. Tenemos también pues el Blogspot, donde pues tenemos un repaso también o ordenadas por orden cronológico todas las conferencias, en este caso presentadas por Víctor San Vicens. También tenéis los apartados de estudios bíblicos. Y finalmente, pues esta página de YouTube, donde podéis encontrar las conferencias que se han ido presentando últimamente en Girona, en el local que tenemos aquí, abiertas al público para poder llevar a la gente a introducirse a lo que hay tras bambalinas, a lo que se está moviendo, a lo que se está cociendo detrás de los escenarios, y que es determinante conocer para este futuro próximo que se nos avecina, que realmente va a ser muy complicado para todos, para unos y otros, pero que, como siempre, la información en este sentido, la información correcta, tener la información correcta, va a ser una vez más pues, lo que va a dar, pues, lo que va a hacer decantar la balanza hacia poder afrontar toda esta situación con éxito o caer, digamos, en medio de la batalla. Así que, nada más, daros finalmente las gracias por todos los donativos y ofrendas que nos hacéis. Ya sabéis que los gastos son muchos. Dar el mensaje, pues el último mensaje a esta tierra, que llegue a todo el mundo, siempre implica pues un esfuerzo no solo personal, sino también económico, y os invitamos, como siempre, a que Dios pues os ayude a poder entender la necesidad del poder contribuir económicamente a que todo esto sea posible. Hay veces que uno, pues por su situación personal, no puede hacer una labor activa en cuanto a realizar esta orden, ¿no?, del mismo Jesucristo de dar el Evangelio a todos, pero en cambio puede hacerlo colaborando de esta forma. Así que si lo veis conveniente, pues os invitamos a hacerlo. Y nada más. Hasta aquí estas noticias, esperamos que hayan sido de vuestro interés, y el viernes, si Dios quiere, tendremos pues las noticias referentes al resto del mundo en todo lo que ha acontecido esta semana. Así que hasta pronto.